El vestido era prestado, la decoración hecha a mano, y los invitados traían lo que podían. Pero nadie imaginaba que aquella boda sencilla terminaría siendo el centro de una historia que conmovería al mundo entero. Valeria no tenía riquezas, ni un apellido de renombre. Trabajaba como maestra en la escuela del pueblo y vivía con su madre en una casita de paredes desgastadas, pero llenas de afecto. Aquel día, el más importante de su vida, amaneció con los primeros rayos dorados, filtrándose entre las cortinas remendadas. El pueblo entero parecía latir al ritmo de su boda, no por el lujo, sino por el amor que todos le tenían. El vestido que usaría no era nuevo. Clara, una vecina viuda, lo había conservado por años con la esperanza de volver a enamorarse. Pero, al ver la ilusión de Valeria, no dudó en prestárselo. La tela blanca ya no brillaba como antes, pero aún conservaba esa magia que solo tienen las prendas que han esperado demasiado tiempo para ser usadas con amor. Las mujeres del pueblo habían decorado el patio de la iglesia con flores silvestres, cortinas viejas transformadas en guirnaldas y cintas hechas de retazos. Cada detalle contaba una historia, cada esquina reflejaba esfuerzo y cariño. No había un solo centavo malgastado. Todo se había reunido con trabajo, trueque e ilusión. Samuel, el prometido, era un hombre reservado. Pocos lo conocían en profundidad. Según él, no tenía familia cercana y había llegado al pueblo por casualidad meses atrás, buscando un lugar tranquilo. Su forma de hablar era pausada, su ropa modesta, pero impecable. Había algo en él que imponía respeto, aunque nunca alzara la voz. Muchos en el pueblo comentaban: «Ese muchacho tiene buenos modales, no parece de aquí». La boda estaba prevista para las 5 de la tarde. A medida que pasaban las horas, vecinos llegaban cargando sillas, canastas de pan, bebidas caseras. Los niños corrían descalzos entre las decoraciones improvisadas. Una anciana lloraba al ver tanto esfuerzo colectivo. Hace años que no se veía una fiesta así, sin dinero, pero con el corazón lleno. Valeria no decía mucho. Estaba callada, sentada frente a un espejo antiguo que reflejaba su rostro pálido por los nervios. Su madre la peinaba con ternura, murmurando oraciones en voz baja. «No necesitas oro, hija. Tienes lo más valioso, la bendición de todos los que te aman». En un rincón del pueblo, lejos del bullicio, Samuel terminaba de vestirse. Un traje gris claro, una corbata sencilla, zapatos lustrados. Le pidió al chofer que lo dejara a 3 cuadras del lugar. No quería llamar la atención, nunca la había querido, pero en su mirada había una sombra, como si algo dentro de él no estuviera completamente en paz. A las 5 en punto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Valeria apareció tomada del brazo de su tío, caminando lentamente entre los vecinos que aplaudían emocionados. Su vestido ondeaba con el viento. No era de revista, pero era suyo. Su sonrisa, temblorosa pero verdadera, hacía que nadie se fijara en la falta de encaje o en los zapatos desgastados. Cuando sus ojos encontraron los de Samuel, todo pareció detenerse por un segundo. Él le ofreció la mano y murmuró algo que solo ella escuchó, algo que la hizo cerrar los ojos y suspirar con fuerza. Los votos fueron simples, pero cada palabra pesaba como promesa eterna. Tras la ceremonia, comenzó la celebración. Las mesas eran largas y desiguales, cubiertas con manteles de diferentes colores. Había música en vivo, un grupo de jóvenes del pueblo que tocaban guitarras y tambores. Los invitados bailaban descalzos sobre el pasto, riendo con libertad. No había fotógrafos, ni fuegos artificiales, ni banquetes de 3 tiempos. Solo miradas sinceras, abrazos prolongados y platos que pasaban de mano en mano. Pero alguien, en medio de la fiesta, tomó una fotografía. Un ángulo perfecto. Samuel abrazando a Valeria, con las luces cálidas del atardecer bañándolos. Aquella imagen, tan simple como poderosa, pronto se escaparía de ese rincón del mundo para provocar una reacción inesperada.
Nadie lo sabía todavía, pero el verdadero rostro de Samuel estaba a punto de ser revelado, y con él, la vida de Valeria cambiaría para siempre. Desde que Samuel llegó al pueblo, despertó más preguntas que respuestas. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Decía haber trabajado como voluntario en comunidades rurales, enseñando inglés a niños de bajos recursos. Siempre hablaba en voz baja, con una educación que llamaba la atención, y con una sonrisa que no revelaba demasiado. Vivía en una pequeña cabaña alquilada cerca del río, sin televisión, sin lujos, sin visitas. Era amable con todos, pero distante. Ayudaba en la iglesia, donaba útiles a la escuela y siempre tenía tiempo para escuchar. Sin embargo, había algo en su forma de moverse, de observar, que parecía ensayado, como si llevara un disfraz invisible. Don Ernesto, el dueño de la tienda más antigua del pueblo, lo notó primero. Ese reloj que lleva en la muñeca no es cualquier cosa, es suizo y cuesta más que una casa entera aquí. La gente rió, pero él insistió. No me creen ahora, pero hay algo en ese muchacho, no es lo que parece. Una tarde, mientras Intias, Samuel ayudaba a pintar el comedor comunitario. Un niño pequeño le preguntó si tenía hermanos. Se quedó en silencio por un instante demasiado largo antes de responder. Tuve uno, pero ya no está conmigo. Su mirada se perdió por un momento en la ventana, como si viera algo que los demás no podían ver. Las sospechas crecieron cuando varios vecinos comenzaron a ver un coche negro estacionado cerca del pueblo, siempre, con los vidrios oscuros y el motor encendido. Nadie bajaba, nadie tocaba la bocina. Pero cada vez que Samuel salía de su cabaña para caminar solo, el coche también se ponía en marcha y desaparecía por la misma ruta. Valeria, enamorada hasta los huesos, nunca quiso ver señales donde solo buscaba amor. Cuando su madre le preguntó si sabía realmente con quién se iba a casar, ella solo respondió: Samuel es bueno, no me importa de dónde viene, solo me importa a dónde quiere ir conmigo. Pero una mañana, mientras acomodaba unas cartas en la escuela, Valeria encontró un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. ¿Estás segura de que lo conoces? Y pegado con cinta, un recorte de periódico viejo con una foto en blanco y negro. En ella, un joven muy parecido a Samuel, más joven, más elegante, caminaba rodeado de guardaespaldas. El titular decía: Samuel A. del Valle, el heredero que desapareció del mundo público. Valeria sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Guardó el recorte en su bolso y lo llevó a casa. Durante horas lo miró sin saber si debía creer. ¿Era él o solo una coincidencia? En su corazón algo empezaba a temblar, pero prefería creer que era un error. Días antes de la boda, Samuel visitó a un anciano que vivía solo en las afueras del pueblo. Le llevó víveres, cortó leña y compartió sopa con él bajo la luz de las velas. El anciano, entre cucharadas, lo miró fijo y dijo: Tú has vivido con demasiadas paredes de mármol, por eso buscas ahora la tierra bajo los pies. Samuel sonrió, pero no negó nada. Algunos comenzaron a comentar que su acento no era del todo local. Otros recordaron que, cuando alguien hablaba de negocios o política, Samuel parecía saber demasiado. Un joven del pueblo intentó buscarlo en redes sociales, pero no encontró rastro alguno. Ni una cuenta, ni una foto, nada. Como si nunca hubiera existido. A pesar de todo, el cariño por él crecía. Era difícil desconfiar de alguien que escuchaba, con atención, que se arrodillaba para ayudar a un niño a atarse los zapatos, que se quedaba horas reparando la cerca de la escuela sin pedir nada a cambio. Sin embargo, una conversación accidental encendió la chispa de la duda en más de uno. Una mujer del pueblo, que había ido a la capital a visitar a su hija, volvió alborotada. Lo vi en una valla publicitaria. Ese mismo rostro estaba anunciando una cadena de hoteles de lujo. Era él, lo juro. La noticia corrió como viento entre ramas secas. Algunos se burlaron,
Otros comenzaron a mirar a Samuel con nuevos ojos. ¿Era verdad? ¿Era posible que el hombre con el que Valeria iba a casarse no fuera solo un forastero bondadoso, sino alguien con un secreto gigante? Pero él no mostraba señales de preocupación. Seguía caminando por las calles de tierra, saludando a todos, ayudando en lo que podía, como si no sintiera el murmullo detrás de las puertas, como si no supiera que estaba a punto de ser descubierto. Y así, con la calma tensa que precede a las tormentas, llegó el día de la boda. Todos estaban listos, todos, menos la verdad. El cielo del pueblo estaba despejado, como si incluso el clima quisiera honrar el día especial de Valeria y Samuel. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, y el aire olía a pan horneado, flores silvestres y esperanza. Los vecinos llegaban, desde temprano, algunos a pie, otros en bicicleta, cargando canastas, instrumentos, manteles y abrazos. El patio trasero de la iglesia, que durante el año servía para reuniones vecinales y juegos de niños, había sido transformado con manos humildes y corazones generosos. Cintas colgaban entre los árboles, flores silvestres adornaban las mesas disparejas y una lona vieja cubría parte del espacio para proteger a los más mayores del sol. Valeria, aún sin creer que ese día había llegado, se preparaba en el cuarto, de costura de doña Teresa, una amiga de la familia. Llevaba el vestido con cuidado, como si fuera de cristal. No tenía encajes caros ni brillo artificial, pero al verla todos coincidieron. Parecía una reina de campo, de sonrisa, limpia y mirada temblorosa. Doña Teresa le acomodó el velo y le susurró: «No tienes idea de lo hermosa que estás, niña. No es por el vestido, es por lo que llevas en el alma». Valeria no respondió, solo respiró hondo, cerró los ojos y esperó el momento. A las 5 en punto, las campanas comenzaron a sonar una vez más. Los niños dejaron de correr, los adultos tomaron asiento y los músicos afinaron sus instrumentos improvisados. El silencio cayó sobre el lugar cuando Valeria apareció, tomada del brazo de su tío Manuel, que hacía de padre por ausencia de uno. Samuel la esperaba al final del pasillo de tierra con los ojos fijos en ella. Vestía un traje claro, sencillo, pero elegante, y una flor silvestre prendida en el ojal. Cuando ella llegó a su lado, él tomó su mano con suavidad, como si sostuviera algo que no quería romper jamás. Nadie dijo una palabra, pero muchos ojos se llenaron de lágrimas. El sacerdote, emocionado, pronunció las palabras de unión sin demasiada ceremonia. No hacía falta. Lo que se respiraba allí era más fuerte que cualquier fórmula. Era amor, sincero, construido con gestos, días compartidos y silencios entendidos. Cuando Samuel colocó el anillo en el dedo de Valeria, una brisa leve movió su velo. Algunos dijeron que fue una señal. Al finalizar la ceremonia, los músicos comenzaron a tocar una canción alegre y todos estallaron en aplausos. La fiesta comenzó como comienzan las cosas más auténticas, con naturalidad. No había camareros, ni mozos, ni fotógrafos profesionales. Cada quien servía al otro. Cada quien era parte de la historia. Las mesas, cubiertas con manteles de colores distintos, se llenaron rápidamente de platos hechos en casa: empanadas, guisos, tortas, frutas y refrescos preparados con amor. Las abuelas contaban anécdotas entre risas, los niños volvían a correr y los jóvenes bailaban con los pies descalzos sobre la tierra caliente. Samuel no se apartó de Valeria en ningún momento. Le servía comida, la hacía reír, le acariciaba la mano con ternura. Los vecinos lo miraban con simpatía. Algunos aún desconfiaban, otros ya lo habían aceptado por completo. Pero en ese momento, todo juicio parecía suspendido. Un instante quedó grabado en la memoria de todos, cuando la música bajó y un amigo del pueblo pidió que los novios bailaran solos en medio del patio. Se formó un círculo. Los músicos tocaron una melodía suave y Samuel tomó a Valeria en sus brazos. Bailaron lento, como si el mundo girara solo para ellos. Durante ese baile, una joven visitante de la ciudad,
que había llegado acompañando a un primo, sacó su celular y tomó una fotografía. «¡Qué linda imagen!», dijo. Capturó el momento exacto en que los ojos de Samuel se clavaban en los de Valeria, con la luz dorada del atardecer envolviéndolos como un filtro natural. Esa imagen, inocente y espontánea, sería el inicio de algo que escaparía del control de todos. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a cubrir el cielo, algunos se quedaron cantando alrededor de una fogata improvisada. Samuel se sentó en el suelo, junto a Valeria, rodeado de niños que le pedían que contara historias. Él inventó una sobre una mariposa que se enamoró del viento. Todos aplaudieron. Y aunque el ambiente era de alegría total, en el fondo de algunos corazones latía la misma pregunta. ¿Quién era verdaderamente ese hombre que, sin haber crecido, allí se había ganado el respeto y el cariño de todos? Valeria, apoyada en su hombro, no lo sabía. No aún. Para ella, lo único que importaba era que ese día, sin lujos ni extravagancias, había sido feliz como nunca en su vida. No había tenido una boda de cuentos, pero sí una llena de verdad. Y eso, en su mundo, valía más que cualquier diamante. Pero la fotografía, ya subida en silencio a las redes por la joven visitante, comenzaba a volverse viral. Y con cada nueva visualización, el velo de los secretos empezaba a rasgarse. 3 días después de la boda, el pueblo seguía envuelto en sonrisas. Las señoras comentaban la belleza de Valeria, los hombres hablaban del gesto de Samuel al donar los bancos nuevos para la iglesia, y los niños imitaban su forma pausada de hablar, como si quisieran ser como él. Era como si todos se hubieran enamorado un poco del recién llegado. Pero lejos del campo, en la ciudad, la imagen capturada durante el primer baile de los novios se había convertido en noticia. Millonario se casa en boda humilde sin que nadie lo reconozca, decía el Dinamo 106, titular de un blog de farándula. La foto de Samuel, mirando a Valeria con ternura bajo las luces del atardecer, aparecía en todas partes. Y junto a ella, un nombre completo que nadie en el pueblo conocía. Samuel Alejandro del Valle. Hijo del magnate hotelero Arturo del Valle, dueño de una de las cadenas más exclusivas de Latinoamérica. El mismo que había desaparecido de la vida pública hacía 3 años, tras rechazar la herencia de su padre. En cuestión de horas, los portales de noticias comenzaron a replicar la historia. Algunos se burlaban del contraste entre el lujo de sus orígenes y la pobreza de la boda. Otros lo alababan, diciendo que era una muestra de humildad y rebeldía contra el mundo superficial de los ricos. Lo que nadie pensó fue en Valeria. Aquel mediodía, ella se encontraba corrigiendo cuadernos en la sala de profesores de la escuela cuando escuchó a sus compañeras hablando en voz baja. ¿Lo viste? Es él, es Samuel. No puede ser. ¿Ella no sabía nada? Se acercó al grupo con el corazón acelerado. Una de ellas le mostró el teléfono. En la pantalla, la imagen que la había hecho suspirar 3 noches seguidas, pero ahora acompañada de una verdad que la dejó sin aire. ¿Esto es un chiste? Murmuró, tomando el celular con manos temblorosas, pero no lo era. Abandonó la escuela sin decir palabra. Caminó hasta su casa con los oídos zumbando, como si el mundo se hubiera vuelto un eco sin sentido. Cuando llegó, su madre ya la esperaba. En la puerta, con el rostro pálido. ¿Tú sabías, mamá? ¿Tú lo sabías? No, pero había algo en él. Intentó decir, antes de que Valeria subiera corriendo a su habitación y cerrara la puerta con fuerza. Samuel, ajeno a la tormenta digital, regresaba del mercado con una bolsa de pan fresco cuando sintió las miradas distintas. Un grupo de 1900 jóvenes lo señaló al pasar. Una mujer cruzó la calle para evitarlo. En la tienda, don Ernesto no le dijo ni una palabra. Fue entonces cuando encendió su celular y vio decenas de llamadas perdidas, notificaciones, mensajes, artículos, videos, y ahí estaba, su rostro, su historia, su secreto, en todos los rincones.
del país. Corrió hasta la casa de Valeria, pero su madre no le permitió pasar. No hoy, Samuel. No así. Dale tiempo. Solo quiero explicarle. ¿Explicarle qué? ¿Que toda su boda fue una mentira? ¿Que la engañaste delante de todos? Yo nunca la engañé. Solo quería vivir algo real. No pensé que esto... Su voz se quebró. No pensé que esto saldría de nuestras manos. Pasó esa noche caminando por el pueblo. Nadie le hablaba. Nadie le devolvía el saludo. Parecía un extraño en el lugar que había aprendido a amar. Mientras tanto, en su cuarto, Valeria miraba su vestido colgado. Aquel vestido prestado que tanto significaba para ella ahora le parecía una burla. Recordó cada gesto, cada promesa, cada mirada. ¿Había sido todo actuado? Cerca de la madrugada, bajó a la cocina y encontró a su madre preparando té. No puedo creerlo, mamá. Me casé con un hombre que no existe. Sí existe, solo que no te contó todo. Lo que hizo estuvo mal, pero tú lo conoces. No era un hombre vacío. Era un hombre que se quedó con nosotros, que ayudó a los niños, que te miraba como nadie. No me importa su apellido. Me duele que no confiara en mí. Quizá tenía miedo de que tú tampoco confiaras en él si sabías quién era. Al amanecer, Samuel dejó una carta en la puerta de Valeria. No la firmó, solo escribió: lo único que quise fue ser amado por lo que soy, no por lo que tengo. Perdón si me escondí demasiado. Solo tenía miedo de que el mundo me quitara lo único verdadero que encontré. Valeria la leyó muchas veces. No lloró, no sonrió, solo guardó silencio. Y mientras el país entero hablaba de la boda del millonario escondido, en aquel rincón del mundo, una mujer sencilla se preguntaba si aún era posible volver a creer. Las noticias ya se habían apagado en las grandes ciudades, pero en el pueblo, el escándalo aún ardía. Algunos sentían que habían sido usados, otros se sentían traicionados. Para Valeria, sin embargo, lo peor no era lo que los demás pensaban, era el silencio que Samuel dejó en su corazón, un vacío que ni siquiera el amor podía llenar por completo. Los días pasaron lentos. Ella volvió a la escuela, aunque su mirada ya no brillaba igual. Enseñaba como podía, con esfuerzo, con distracción. Evitaba los comentarios, las miradas de pena, los susurros. Su madre, silenciosa, solo preparaba el desayuno cada mañana, como una forma de decir: sigo aquí. Samuel, por su parte, había desaparecido. No se lo veía en las calles, ni en la iglesia, ni en la cabaña junto al río. Algunos decían que había regresado a su mundo de lujo, otros que había escapado por vergüenza. Valeria no preguntaba, no quería saber, hasta que una mañana, sin aviso, un camión pequeño llegó al pueblo. De él bajó Samuel, con la ropa manchada de tierra, sin guardaespaldas, sin chofer, solo. En la parte trasera del camión había herramientas, sacos de cemento, pintura y madera. Se dirigió directamente a la escuela. Nadie entendía nada, ni los niños, ni las maestras, ni Valeria. Pero él no dijo palabra. Se colocó unos guantes, tomó un martillo y empezó a reparar la cerca vieja que rodeaba el patio. Clavó tabla por tabla, sudando bajo el sol. Al mediodía, sin pedir permiso, arregló los escalones rotos de la entrada. Luego, repintó las paredes del aula de los más pequeños. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Valeria al fin, viéndolo desde la puerta con el ceño fruncido. Lo que debía hacer desde el principio, ganarme tu confianza, no con palabras, sino con actos. Valeria no respondió. Lo observó por un momento y luego regresó a su clase. Pero desde ese día, él volvió cada mañana. Y cada día hacía algo nuevo. Construyó un pequeño jardín, reparó los pupitres, colocó ventiladores que él mismo instaló. Los niños lo rodeaban como antes, sin importar apellidos. Y poco a poco, los adultos también comenzaron a bajar la guardia. Una tarde, Samuel se sentó con don Ernesto en la plaza. «¿Por qué regresaste?».
preguntó el anciano con tono directo. Porque me enamoré aquí, no allá. ¿Y crees que con eso basta? Samuel lo miró fijamente. Sé que no, pero es lo único verdadero que tengo. La conversación se repitió en otros rincones. Algunos aún lo miraban con recelo, pero otros comenzaban a reconocer algo en su mirada, arrepentimiento sincero. No venía a pedir perdón con flores, ni con cheques. Venía con manos sucias y ropa gastada, dispuesto a quedarse. Valeria, aunque no lo admitía, lo observaba cada día desde la ventana de la sala de profesores. Veía cómo enseñaba matemáticas a los niños en el patio, cómo los hacía reír con juegos tontos, cómo levantaba paredes y, sin quererlo, también puentes. Una noche, al cerrar el aula, lo encontró esperando afuera con una linterna en la mano. No vengo a hablarte del pasado, vengo a mostrarte el presente. ¿Qué presente? Ven. La guió por un sendero hasta llegar al pequeño jardín que había construido con los niños. Allí, bajo la luna, brillaban decenas de frascos de vidrio con luciérnagas adentro. En el centro, una pizarra pintada decía: La escuela, donde aprendí a ser yo. Todo lo que tengo allá no me sirve si tú no estás aquí, y si tengo que quedarme para siempre en este pueblo para demostrarlo, lo haré. Valeria tragó saliva. No lloró. No sonrió. Solo dijo con voz firme: No. Quiero promesas. Quiero tiempo. Samuel asintió. Tiempo es lo único que no tengo prisa en darte. Esa noche, por primera vez en semanas, Valeria durmió en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, las heridas empezaban a respirar. Habían pasado semanas desde aquella noche en el jardín de luciérnagas. Valeria seguía con su rutina: clases por la mañana, caminatas al atardecer, noches tranquilas junto a su madre. Pero algo había cambiado. El pueblo ya no hablaba del escándalo. Las miradas se habían suavizado. Y Samuel seguía. Allí. No insistía, no se acercaba demasiado, pero tampoco se alejaba. Estaba presente, en silencio, como una semilla plantada con cuidado. Cada gesto suyo hablaba más que 1000 disculpas. Cada día, sin esperar nada a cambio, seguía ayudando. Reparaba, enseñaba, escuchaba. Un viernes por la tarde, mientras recogía unos libros de la biblioteca escolar, Valeria escuchó risas en el patio. Se asomó y vio a Samuel con los niños, enseñándoles a hacer barriletes. Uno de ellos gritó: «¡Maestra! ¡Mire el mío! Samuel dice que el tuyo va a volar más alto». Valeria sonrió sin darse cuenta. Aquel hombre que había llegado como un misterio, que luego fue un escándalo, ahora era simplemente parte del lugar. Sin apellidos, sin poses. Solo él. Esa noche, al volver a casa, encontró a su madre sentada con un álbum abierto. «¿Recuerdas esta foto?», le preguntó señalando una imagen de Valeria con su padre en su cumpleaños número 7. «Claro que sí. Fue el último cumpleaños que pasamos juntos. Él también tenía miedo de no ser suficiente para ti, pero tú siempre lo amaste así como era, sin títulos, sin promesas, solo por ser él». Valeria entendió. No necesitaba una historia perfecta. Solo necesitaba una historia verdadera. Al día siguiente, buscó a Samuel en la plaza, donde él ayudaba a los abuelos a pintar los bancos. Lo llamó por su nombre. Él se volteó, sorprendido. «Necesito hablar contigo», dijo ella con voz serena. Caminaron hasta el jardín de la escuela, el mismo donde todo había comenzado de nuevo. Allí, bajo un árbol florecido, se sentaron frente a frente. «Cuando me mentiste, sentí que me quitabas todo», comenzó ella. «No por tu apellido, sino porque no confiaste en mí, porque convertiste nuestro amor en un disfraz». Samuel bajó la mirada. «No quería que me vieras como los demás. Toda mi vida me quisieron por lo que tengo. Aquí. Por primera vez sentí que me miraban como un ser humano». Valeria respiró hondo. «Yo no quiero tus hoteles, ni tu fortuna. Solo quiero a quien bailó conmigo en esa fiesta sencilla, a quien reparó una escuela con sus propias manos,
a quien enseñó a mis niños a volar barriletes. Él levantó la mirada, con los ojos llenos de una emoción que ya no podía esconder. Ese soy yo. Ese quiero ser. Valeria se acercó y sin dramatismos, sin testigos, sin vestido prestado, le tomó la mano. Entonces te digo que sí, pero esta vez a una vida sin secretos. Samuel no respondió, solo la abrazó. Un abrazo largo, silencioso, profundo, como si el mundo por fin los dejara respirar en paz. Días después, organizaron una pequeña reunión en la escuela. No fue una segunda boda, fue algo más íntimo. Los niños decoraron el lugar con dibujos, los vecinos trajeron dulces, caseros, y el cura bendijo la nueva etapa de sus vidas. No hubo fotógrafos, ni noticias virales. Solo una frase escrita con tiza en la pizarra. El vestido era prestado, pero este amor es para siempre. No siempre el amor llega envuelto en lujo ni con promesas grandiosas. A veces se esconde en los lugares más sencillos. En un vestido, prestado, en una escuela con paredes rotas, en una mirada que no espera nada más que ser aceptada. Valeria no se casó con un millonario. Se casó con un hombre que aprendió a despojarse de sus máscaras para ser verdadero. Y Samuel no encontró el amor en los salones dorados donde creció. Lo encontró entre flores silvestres, risas de niños y manos llenas de barro. Esta historia no trata de riqueza, trata de honestidad, de segundas oportunidades, de entender que lo que el dinero no puede comprar es precisamente lo más valioso, el respeto, la verdad y un sí que nace del alma. Y ahora cuando alguien pregunta, ¿cómo empezó todo?, Valeria sonríe y responde, con un vestido prestado y el corazón más sincero del mundo.